Nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde, y para ello nos acompaña doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy bien, ¿no? Yo empiezo de tarde y termino de noche. Bueno, por eso igual no diferencias ya. Aquí hasta a veces el tiempo lo perdemos, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que pierde la noción del tiempo. Doña Soledad, me gustaría entrar en materia, hablando de la actualidad de la política, pasaría por el último pleno que se ha celebrado en esta ciudad de Telde, valoración del mismo. Bueno, la valoración de ese pleno es que hubo de todo un poquito, como siempre, pues reconocimientos extrajudiciales, que ya es la costumbre y la norma en los plenos, y luego mociones. Una moción del Partido Popular en relación a la creación de enfermería en los centros escolares, iniciativa que ya el Parlamento de Canarias había aprobado pues 2 días antes de defenderse esa moción en el Salón de Pleno, con el condicionante de que eso fuera posible siempre y cuando en Canarias hubiese personal especializado para poder desarrollar ese trabajo, ¿no? Porque hablamos de personal especializado, enfermeros con la especialidad de pediatría, porque hablamos de menores entre 3 y 16 años, ¿no? Entonces, pues la figura es la del enfermero o la enfermera pediatra. Y hoy por hoy creo que en Canarias hay 8. En toda Canarias, ¿no? Por lo cual malo va mayor. Y que su puesto ahora mismo lo desarrollan en el Servicio Canario de Salud, ¿no? Si son 8, tenemos una poca isla. Pues más o menos. Es una especialidad que aún no está en auge a nivel nacional, que hay muy pocos profesionales en esa área, y evidentemente es una figura importante cara al futuro, y bueno, esa propuesta que defendía el Partido Popular, vuelvo y repito, que ya se había aprobado por unanimidad en el Parlamento Canario, con lo cual no cabía ya, estaba un poco fuera pero bueno, creo que es una iniciativa válida y se defendió, se apoyó y demás, ¿no? Y luego hubo otra moción importante, y digo importante en cuanto a la repercusión a la ciudadanía, ¿no? A nuestro municipio, que fue la presentada por el gobierno en relación a las escuelas infantiles, que yo digo guarderías infantiles, porque hoy por hoy fue uno de los argumentos que utilizamos en el Salón de Pleno, es que Telde no tiene escuelas infantiles, pero no porque no las haya rehabilitado y no las haya abierto, ¿no? Sino porque no están catalogadas como escuelas infantiles. Para ser escuelas infantiles tienen que reunir una serie de requisitos, y es la Consejería de Educación que se encarga de valorar y valorar y determinar si reúne esos requisitos para entrar dentro de ese grupo de escuelas infantiles municipales de Canarias, ¿no? Que ahora mismo hay 72 y Telde no está entre esas 72, ¿no? Entonces eso fue lo que planteé yo en ese Salón de Plenos, que estaba muy bien. O sea, que evidentemente todos apostamos porque se reabran esas guarderías infantiles, sí, ¿vale? Porque es un servicio que nunca se dejó de prestar, nunca deberían haberse cerrado, pero que a día de hoy las nombramos y las definimos por una terminología errónea en el sentido de que para que sean escuelas infantiles debe darse un trámite que Telde aún, según me explicaron los proponentes, pues estaban en trámite, o sea, estaban, pero bueno. ¿Y cuántos años llevan trámite? No lo sé. A mí lo que me sorprende muchísimo, Paco, es que se ha pedido dinero al Estado, sí, para la rehabilitación y reapertura de esas, entre comillas, escuelas infantiles. Vamos a enfocar las instalaciones. Vamos a decir instalaciones, ¿no? Que sería lo más correcto. Esperemos. Se han rehabilitado. Nosotros no las hemos visto a todas rehabilitadas. O sea, yo no puedo hablar con conocimiento de causa si eso se ha concluido, esa rehabilitación o no, si se ha finalizado. ¿Por lo cual no se ha ido invitada a las obras? No. Y
evidentemente no se han puesto a funcionar, porque a día de hoy están todas cerradas, ¿no? Eso es una realidad, ya no es una valoración mía, es un hecho real, ¿no? Y en hechos reales me baso. Bien. Pero además volvemos a pedir dinero exactamente para lo mismo, cuando ni tan siquiera el trámite básico y fundamental, que es el de que sean consideradas como escuelas infantiles, que sean homologadas como escuelas infantiles, pues no está hecho, ¿vale? Con lo cual, Telde hoy, escuelas infantiles no tiene, como tales, ¿no? Las escuelas infantiles, hay una diferencia con el tema de las guarderías en cuanto a los requisitos que deben reunir las instalaciones, al personal también. En las escuelas infantiles la figura del maestro es indispensable y es un requisito además, ¿no? Que yo sepa, yo creo que entre el personal que se ha contratado no hay ninguna maestra que yo sepa, ¿vale? O sea, no, personas licenciadas y que se hayan contratado con esa titulación, yo lo desconozco. Con lo cual, tampoco es muy viable contratar sin saber el número de alumnos que vas a tener, porque en función del número de alumnos que acojan en esas escuelas infantiles, pues tendrá que haber por requisitos pues un número de profesores titulados determinados, ¿no? Igual que personal auxiliar, etcétera, todas las figuras que conllevan, ¿no? Y todos los perfiles profesionales. Entonces, evidentemente, contratar cuando aún no se sabe ni el número de alumnos que se va a tener, pues un poco arriesgado y bueno, por decirlo o definirlo de alguna manera. Hablamos de dar un servicio que sea, en este caso, un servicio que no genere, no podemos decir pérdida, pero sí un déficit en las arcas municipales. Lo que no podemos dar un servicio contratando 40 personas para tener 5 niños. Es lo que, lo que tenemos claro. Evidentemente, y ahí es donde está esa viabilidad. Pero yo no hablo ya de viabilidad. Yo hablo de que... Yo sí hablo de viabilidad porque es cuando se le pide inversión al gobierno de España, o en este caso que haya esas inyecciones económicas que ha llegado, pues el gobierno de España te dirá, oye, ¿y cuál es la viabilidad? Porque usted tiene aquí en el historial que usted me presenta, pues me presenta que tiene 40 personas trabajando y tiene 5 niños. ¿De qué estamos hablando? Evidentemente, a día de hoy no es viable porque hay un personal contratado y unas escuelas sin reabrir, ¿no? Y sin alumnos dentro. Sí. Es una realidad, con lo cual ahora mismo viables no son. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que van a ser viables porque hay una demanda y una necesidad real en la población de Telde. Eso, obviar eso sería absurdo, ¿no? Eso es así. Y viables van a ser. Lo que pasa es que hay que cumplir una serie de requisitos y vuelvo y repito, a día de hoy Telde no ha cumplido con ese trámite para que esas escuelas puedan ser reabiertas, y además no solo para que puedan ser reabiertas, ojo, como escuelas infantiles, podrán ser reabiertas con otra terminología y en otros términos, ¿no? Pero no como escuelas infantiles. Eso es una. Y dos, pedimos al gobierno del Estado dinero otra vez para rehabilitar, pero si se supone que con el dinero que ha venido del Estado ya se han rehabilitado, tendríamos que definir para qué lo pedimos, ¿no? No podemos volver a pedir para lo mismo. Pero vamos a ver, esa inyección económica era para rehabilitar y para mantener durante un año. Y para mantenerla durante un año. Yo me supongo que ahora, aunque no se definió así, sino se dejó un poco en el aire, y las cantidades que se planteaban en el cuerpo de la moción eran las que se habían concedido con anterioridad y que se han ejecutado, o se están ejecutando, pues si eso es así, yo ahora mismo me planteo, yo no puedo pedir para lo mismo, puedo pedir para mantenerlas abiertas y para su mantenimiento, tanto de personal como sí, pero ahí por ahí podría decirle al Estado que no es competencia municipal. Pero no, ya no, independientemente de que sea competencia municipal o no. No, porque es que lo que no puede es el gobierno de España estar subvencionando un año sí y un año también, inyectando económicamente para mantener una guardería. Es que eso, hombre, lo que no es yo no sé, no es viable es vamos a ver, Telde tenía una situación X y se recurrió a ese método para rehabilitarlas y ponerlas a funcionar. Vale, ya está. Perfecto, ya está.
Lo otro ahora mismo es viable. Sí, bueno, a lo mejor para mantener y arrancar por la situación en la que se está ahora mismo, pero en un futuro no va a ser viable. ¿Por qué? Porque yo me supongo que a nivel del territorio español habrán zonas con las mismas carencias o más que las que pueda tener Telde, ¿no? Y el gobierno del Estado es eso, del Estado, y tiene que tratar a todas, a todo el territorio español de la misma manera. Es así, o sea, estamos en un Estado democrático y la Constitución así lo establece, ¿no? Con lo cual, bueno, pero es que además, y yo lo planteé en el salón de pleno, las 72 escuelas infantiles municipales, de ámbito municipal de Canarias, la consejería todos los años saca una convocatoria de subvención a la cual se pueden acoger esas 72 porque están homologadas y están consideradas como escuelas infantiles, y reciben una subvención. Dentro de lo que permite, los gastos que permite subsanar esa subvención son personal, mantenimiento, alquiler de locales, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual Telde podría acogerse. Evidentemente, yo planteé lo siguiente, porque el plazo acababa, o fue el 15 o fue el 19 de agosto, o Telde no cumplía y por lo tanto no podía optar, o se despistaron y no sabían ni que esa subvención existía. Lo segundo no creo que fuera, o sí, también, posiblemente fuese eso también, que lo desconocían por completo. Pero lo primero estaba clarísimo, porque cuando vas y te miras el catálogo que hay de escuelas infantiles en Canarias, que vuelvo y repito, son 72, Telde, que se supone que tiene 3, no aparecía por ningún lado. No así Las Palmas, por ejemplo, como municipio más cercano, ¿no? Con lo cual, evidentemente no podía optar, porque tiene que estar catalogada como tal para poder optar a esa subvención. Con esa subvención, pues por cada escuela infantil, creo que concedían un máximo entre 60 y 80.000 euros. Bueno, con 60 o 80.000 euros pues se pueden hacer cosas, ¿no? Si Telde tiene 3, pues multiplícalo por 3, a 80 por 3 son 240.000 euros, ¿no? Bueno, es una cantidad que yo sugerí que podría ayudar al mantenimiento, por ejemplo, si no al personal, o al personal en su totalidad, pero sí aparte, o por lo menos a mantenerla a lo largo de todo el año, que es lo que hace la mayoría de los municipios que tienen esas escuelas infantiles, ¿no? O sea que una parte de la ficha financiera sale de esa subvención más aportaciones pues de ámbito municipal, evidentemente. Entonces, lo primero que tendría Telde que hacer es que esas escuelas infantiles sean escuelas infantiles y estén catalogadas y tramitadas de esa manera y reconocidas como tal, y luego pues poder acceder a ese tipo de subvenciones. O sea, que tenemos subvenciones en el gobierno de Canarias que no tenemos que irnos al gobierno del Estado. O sea, por ejemplo, ni tan siquiera somos conocedores de los recursos que tenemos en Canarias, y primero deberíamos empezar por ahí, ¿no? Y no es que nosotros estemos en contra de que no se recurra al Estado cuando hay que recurrir, evidentemente se recurre cuando hay que recurrir, ¿no? Pero sí nos sorprende que se recurra para pedir cosas cuando ni tan siquiera se ha tramitado como tal para pedir para eso. O sea, porque yo puedo pedir para la educación de 0 a 3 años y lo dejo ahí, pero pedir para escuelas infantiles cuando no son escuelas infantiles, a mí no me parece. A mí no me parece. Y creo que es uno de los pasos importantísimos que debería hacer este gobierno y que no ha hecho. Pero aunque sí me informaron de que estaban en trámite. Sí reconocieron que a día de hoy no estaban reconocidas como tal y que estaban en trámite. Bueno, yo espero que esos trámites concluyan favorablemente, por el bien de todos. Sí, pero doña Soledad, es que me está hablando usted de algo que no nació ayer. No nació ayer, evidentemente no nació ayer. Es que esas instalaciones llevan años, incluso hay una en Agüesa que no se ha abierto, pero sí se invirtió dinero. Y de la que no se habla, por cierto, porque cuando hablamos de escuelas infantiles hablamos de 3, ¿no? Hablamos de Remuda, hablamos de La Herradura y hablamos de Ginama. Por lo cual yo digo, ¿en qué país estamos o en qué ciudad estamos? Porque los actores y las actrices son los mismos. Los actores y las actrices son los mismos, han cambiado prácticamente el rol ahora del asiento o área, pero son los mismos
que años y años han estado ahí. Son los mismos que en su momento unos se opusieron cuando se cerraron las escuelas infantiles o esa guardería, y son los mismos que las abrieron, y son los mismos que empezaron, y son los mismos que han ejercido las áreas, en este caso de educación. En su momento a alguno de ellos le ha tocado. El conocimiento lo tiene. Evidentemente. ¿No? ¿A qué esperamos? Pues no lo sé, yo no sé a qué esperamos. Y está en trámite. Está en trámite. Pero bueno, ya eso es un alivio, ¿no? O sea, sí, debería pero es que suponer un gran alivio para la ciudadanía. El trámite ese va a ser muy largo, ¿eh? Bueno, si el trámite es igual llegará que el un de momento la que rehabilitación cuando se apruebe ese trámite, no van a ser ni guarderías ni escuelas infantiles, van a ser universidades de tanto trámite. Igual, pues los niños de 0 a 3 años, pues sí, los niños de 0 a 3 años terminan la carrera universitaria, terminan la carrera y los máster y están ejerciendo su profesión. Igual dentro de esas instalaciones son instalaciones que pueden cumplir hasta esos requisitos y se puede optar a ese tipo de formación, ¿no? Pero bueno, no para esas edades precisamente. Pero bien, parece ser que el tiempo no pasa por ese ayuntamiento. No, y parece además que son situaciones un poco ficticias, ¿no? Y que no hablamos con claridad e intentamos desviar la atención hacia otro lado y demás, y creo que no. O sea, creo que lo primero que tiene que este gobierno es que ser transparente, que no lo es, y segundo, hablar con claridad y dejarse de tanto titular, porque llevamos reabriendo esas escuelas, yo no sé ni el tiempo, ¿no? Desde la legislatura anterior, a día de hoy siguen estando cerradas, a día de hoy. Igual mañana las ponen a funcionar, pero hoy están cerradas, ¿no? Pero entonces, también se criticó cuando se cerraron, se criticó cuando no se ha abierto, se criticó, y todavía está en trámite. Hay que echarle hilo a esa cometa, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que lo principal y lo básico pues no se ha hecho. Igual antes de contratar a personal pues había que haber tramitado pues toda esa... Porque a lo mejor se contrató ese personal para guardería y ahora para escuelas infantiles, pues a lo mejor los requisitos de la titulación no es... Yo espero que no haya problemas ¿Y en de qué ese situación tipo se va a encontrar? Y que puedan arrancar. Pues a lo mejor ese trámite ahora se aprueba, pasa a ser escuelas infantiles. Y usted lo acaba de decir, la legislación, la ley te dice que los parámetros, las titulaciones son las siguientes, y una persona que no está cualificada, ¿qué va a hacer? ¿La va a despedir? ¿O va a ser una aceleración de un máster que no puede acceder? No lo sé, es que sinceramente no sé exactamente el personal que se ha contratado, ¿no? Sé el número, pero no sé la cualificación de las personas que han contratado. No lo sé. Se supone que por lo espero menos, que por lo menos se haya contratado con ese perfil de futuro, de que ya tenemos la titulación. Yo espero por lo menos que las personas que se han contratado sí cumplan ese perfil, si no el de maestros, sí el resto de los perfiles que deben haber en las escuelas infantiles, ¿no? Entonces, pues bueno, y si hay alguna maestra, pues me alegraría a generar muchísimo. Una incertidumbre laboral a estas personas que no tienen culpa ninguna. Bueno, yo no creo que en ese sentido hayan hecho las cosas mal. Creo que no, que esas por lo menos creo que las han cuidado un poquito. Espero no equivocarme, sí. Por lo menos en esa parte espero que hayan hecho las cosas bien. Bien, habla usted al inicio de que en el Pleno se llevaron un expediente de extrajudicial de crédito, ¿no? Sí. Entre esos expedientes se llevaron en este caso el pago de facturas de carnavales y de cabalgatas del pasado, bueno, del 2020. Sí, se llevó un expediente un poco extraño en el sentido de que... extraño. Digo extraño porque, bueno, los carnavales hubo que suspenderlos por el tema del COVID, evidentemente por una situación sobrevenida, está claro, y había que suspenderlos, que había generado unos gastos, porque no se contaba con esta situación, esta alarma sanitaria, ¿no? Esta pandemia. Pero sí es verdad que yo digo extraño en el sentido de... si las cosas se hicieran bien, ese reconocimiento posiblemente no hubiese llegado al salón de pleno. Y cuando digo de hacer bien, digo que las causas que motivaron a que ese reconocimiento pues vaya a ese salón de plenos es porque son facturas que hay que pagar, que no se incluyeron, o sea,
la gestión de lo que era el carnaval y la cabalgata de Reyes y demás, se le encomienda a Gestel, pero se le encomienda una serie de cosas, ¿no? Y otras se excluyen, por ejemplo, el tema de montaje de escenarios, temas de transporte, de grupos, y no recuerdo qué más. De esas dos cosas sí, sí me vienen ahora a la cabeza, ¿no? Entonces, esas cosas no se incluyen en la encomienda de Gestel, y por lo tanto, aunque hay que pagarlas, porque vuelvo y repito que viene una situación sobrevenida y ese gasto ya se había producido, pues porque los escenarios no se montan el día del acto, sino se montan con anterioridad, evidentemente, y que la cabalgata de Reyes sí se había celebrado, porque bueno, es en el mes de enero, y bueno, el COVID aparece en el mes de marzo. Entonces, bueno, está claro que son gastos que hay que pagar, pero al no incluirlas en esa encomienda, sino que esos gastos se iban a sufragar por proveedores que iban patrocinios, ¿no? Pero bueno, al final esas empresas que sí aparecieron, que otro de los gastos ahora que me viene eran de publicidad, cartelería, publicidad y demás, esas empresas que aparecen en esos carteles y en esa publicidad, luego pues no sufragan el gasto, ¿no? Sí. Entonces, por eso llega eso al salón de plenos. Por eso digo lo de extraño, porque nosotros consideramos que todo ese tipo de patrocinio, o sea, cuando hay un patrocinio, yo creo que eso hay que regularlo a través de convenios y a través de la transparencia, ¿no? Que todo el mundo sepa pues que el acto de carnaval ha costado esto pues ha sido de presupuesto municipal, esto ha sido patrocinio pues por esta empresa y con las cantidades, etcétera, etcétera, con las cantidades, sino en cantidades en especie, o sea, como se haya patrocinado, porque igual cubren el pago del cartel, de la cartelería, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como eso no se hace, como esos convenios no existen y como no se sabe quién patrocina, bueno, sí, en los carteles aparecen empresas, sí, pero nadie sabe de qué manera es esa aportación. Entonces, y además, lo que es de recibo es que cuando hay una aportación, en el caso de haber una aportación de cualquier empresa o de cualquier entidad, la que sea, sí, económica, eso tiene que pasar por las arcas municipales, sí o sí o sí. Sí, entonces, como marca la ley. Como nosotros, el Partido Socialista lo entiende así, pues evidentemente ese expediente no lo apoyamos. O sea, no lo apoyamos, no porque consideremos que esas facturas no haya que pagarlas, ¿no? Sino porque, sí, pero vamos a ver, que las cosas no se deben hacer así. Yo sé, vamos a ver cómo, para explicar un poco cómo funciona el sistema, ¿no? Quien tiene que pagar el incremento, ¿no? Sí, claro. Y quien tendría que esos patrocinios, a través de cualquier patrocinio, el dinero tendría que depositarlo en las arcas municipales. Exactamente. O es que yo le pago al del escenario, tú le pagas al del maquillador y el otro le paga al que dice bienvenido. Pues debe ser así, porque si no esas facturas no hubiesen llegado al salón de pleno, ni el ayuntamiento se hubiese tenido que hacer cargo de ellas, ¿no? Si todo eso hubiese estado recogido, vuelvo y repito, por convenio, donde se estipula, sí, pues el patrocinio, quiénes van a patrocinar, claro, y lo podemos entender que oye, la situación se suspende, pues esos gastos que se generan hay que pagarlos. Y si eso hubiese estado establecido por convenio, si eso se regulara de esa manera, que además es como tiene que regular la administración, tiene que ser así, es que yo no lo entiendo de otra manera, yo no entiendo que una empresa me diga, pues yo te pago esto y no, o sea, no es que me pagues esto, o sea, tú vas a participar en un evento, en un patrocinio de un evento, yo firmo un convenio contigo, con todas las empresas que sean, y en ese convenio se establece cuál es el compromiso por parte del ayuntamiento y cuál es el compromiso por parte de esas empresas, pues en qué van a colaborar, etcétera, etcétera. Y lo que está clarísimo y es evidente, que además si es una cuestión económica, es una aportación económica, pues tiene que pasar por las arcas municipales. Nosotros no entendemos otra forma de colaborar económicamente, no la entendemos, y si se produce, evidentemente no está no se está cumpliendo, o sea,
¿Ha aparecido también pagos de mascarilla, de más mascarilla? Sí, también fue otro reconocimiento, ese sí lo apoyamos, pues bueno, porque entendemos que la administración tiene que proporcionar el material de protección a los trabajadores para que puedan desarrollar su trabajo con toda normalidad. Eran facturas del mes de mayo de mascarillas de estas y las quirúrgicas, ¿no? Mascarillas quirúrgicas y las pantallas. Sí. Nosotros entendemos que eso hay que pagarlo y que bueno, que hay que proporcionarlo, que no es que sea un mal gasto. Pero ahora, no, lo que sí nos no hay sorprende, una contradicción, porque por parte del personal se queja de que no lo dotan ahí está la cuestión. Lo material. Lo que no entendemos es cómo siguen llegando facturas, reconocimientos a ese salón de plenos sobre ese material, que evidentemente por una situación tal no hay contrato, pues porque y esos reconocimientos sí deben y están justificados que lleguen al salón de plenos. Sí, pero eso no quiere decir que no se supervise. Pero lo que no entiendo es si los trabajadores se están quejando, sindicatos se están quejando de que no se les está proporcionando ese material a los trabajadores. A mí me gustaría saber dónde van a parar, porque que se están comprando, porque las facturas llegan y pasan por el salón de pleno. Entonces, a mí que me lo explique alguien, porque las quejas son reales, o sea, no es que te llegue una queja de alguien de manera aislada y la puedas poner entredicho, ¿no? A lo mejor se está exagerando un poco, o a lo mejor podrías plantearte, ¿no?, ese tipo de cuestiones. No, hablamos de que hay sindicatos que han protestado públicamente por ese hecho y lo han puesto de manifiesto, y que hay personal del ayuntamiento con el que intercambias cosas, y no es uno ni dos, con lo cual puedes contrastar la información de que pues que no llega ese material. Entonces, a mí me gustaría saber. ¿Y lo han explicado? ¿Usted lo ha preguntado? Sí, lo hemos preguntado, claro, lo hemos preguntado, y no solo el Partido Socialista, sino otras formaciones políticas. Por ejemplo, la compañera de Podemos lo ha preguntado en reiteradas ocasiones, hemos coincidido en comisiones, hemos sacado el tema en plenos anteriores, y en este pleno la compañera volvió a sacar el tema, ¿no? Porque antes no se le había contestado. No, la respuesta, yo recuerdo que cuando se hizo, el Partido Socialista hizo esa pregunta en un pleno, creo que fue en el mes de junio, creo que fue en el mes de junio, si no recuerdo mal. Lo que nos planteó la responsable de ese área es que esas mascarillas, ese material estaba, para que todo el mundo lo entienda, como almacenado, ¿no? en un espacio del ayuntamiento, sí, y que era a través de salud laboral quien se encargaba de hacerlo llegar a medida que se fuera necesitando a las distintas áreas y a los distintos trabajadores, para que me entiendan, ¿no? O sea, es como crear un almacén, y de ese almacén pues se va suministrando a medida que el personal lo requiere, y demás, se supone. Esa fue la respuesta. No, pero esa es la línea a seguir. Vamos a ver. Esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría, pero la práctica es que eso está almacenado y hay personas que se quejan que no le llega. Ahí está la contradicción. Salud Laboral está haciendo bien su trabajo. Digo yo, porque si hay material no, y el trabajador se queja o la trabajadora se queja de que no tiene ese material, alguien no está haciendo su trabajo. Hombre, a ver, yo lo que me planteo es lo siguiente, ¿no? Y no voy a depositar la responsabilidad en ningún trabajador. No, yo no deposito. Yo lo único que digo es que a mí me dice una persona que ese material que se ha comprado está almacenado, y que Salud Laboral es el que va a dotar a esos trabajadores y trabajadoras de esos equipamientos. Y si Salud Laboral es el que tiene que, o es el encargado de dotar de ese equipamiento a los trabajadores y trabajadoras, y se están quejando, yo tendría que preguntarle, oiga, si hemos comprado material y lo tenemos en una dependencia, ¿por qué no se le ha dotado a estos señores? ¿Qué están haciendo ustedes? Ahí es donde iba a llegar. Cuando yo digo que no voy a depositar responsabilidades en ningún trabajador, es porque creo que el responsable, en este caso, la responsable es la concejal de esa área, es la máxima responsable de que eso se cumpla o no, y si Salud Laboral no está haciendo las cosas bien, pues es esa persona la que tiene que encargarse de que lo haga bien.
Pero es más, yo creo que cuando esa pregunta se hace en comisiones, en plenos, reiteradamente, que salen medios de comunicación, quejas de sindicatos, etcétera, 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 sí, esa persona en un primer momento responde de esa manera, estupendo, pero luego ya por una segunda, tercera, cuarta o quinta vez la respuesta no puede ser la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que su cometido era cerciorarse de que la respuesta era la correcta, de que las cosas se estaban haciendo bien, y si no, en que se estaba fallando, e intentar solventarlo, sí, para que eso no ocurriera. Ese es el procedimiento normal y que debería ser una persona responsable de un área, ¿no? Desde mi punto de vista, y es la única manera de gestionar bien. Y que esas mascarillas que se compran pues lleguen a su destino y que los trabajadores trabajen con la mayor seguridad posible, porque además estamos en la administración, ¿no? Si la administración no da ejemplo de eso, pues evidentemente poco le podemos pedir a las empresas privadas, evidentemente. Entonces, yo creo que esa es la manera de responder y la manera de actuar de cualquier persona coherente, responsable y que tiene claro cuál es su función dentro del ayuntamiento, dentro de un área y hasta dónde llega su responsabilidad y sus obligaciones, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces yo no deposito la responsabilidad en un trabajador, deposito la responsabilidad en la máxima responsable. Y luego por la persona que está por encima de ella, que en este caso el máximo responsable de este municipio, que es el alcalde. O sea, si a mí me llegan quejas y en un pleno se plantea y en otro por distintas formaciones políticas y además se pone de manifiesto en medios de comunicación por sindicatos y demás, yo como máximo responsable del municipio me tengo que informar si eso se está dando, si no se está dando, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿vale? O sea, por lo menos verificar o que es cierto o que no lo es. Y si es cierto, pues puede poner las medidas necesarias para que se cumpla y los trabajadores trabajen con la máxima seguridad posible, ni más ni menos. Yo creo que es lo que debería hacer un responsable, ¿no? Desde mi punto de vista. Por parte del Partido Socialista ha puesto en marcha, en este caso en apoyo a la ciudadanía, esa ayuda a los trámites telemáticos. Sí, y nos estamos encontrando con un problema, ya lo hemos planteado, ¿no? Y a mí me gustaría recalcarlo aquí. Y explico, o sea, vamos a ver, el Partido Socialista, en vista de que nos llegaban muchísimas personas a la sede pidiéndonos ayuda, porque bueno, no todo el mundo tiene un ordenador, no todo el mundo sabe manejar la sede electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como eso es así, y aquella población más vulnerable, evidentemente, de esos medios, no tienen esos medios para hacerlo, sí, pues algo había que hacer. Pero además, como ahora todas las administraciones funcionan por cita previa, para registrar cualquier documento, solicitar lo que sea, cualquier certificado tiene que ser por cita previa, y que primero, para que le cojan el teléfono, pueden darse semanas, y que después la cita también es para un mes más tarde, y que normalmente toda la documentación que solicitan esas personas son para tramitar ayuda, y que esas ayudas tienen unos plazos para poderlas solicitar, y que esos plazos se vencen, pues bueno, pues nos planteamos qué podíamos hacer para apoyar y estar ahí con aquellos que nos necesitan, ¿no? Entonces el Partido Socialista funciona a través de una red de apoyo. Esas personas nos llegaban a través de la red de apoyo para que los ayudáramos a tramitar pues toda la documentación que requerían para poder pedir esas ayudas, por ejemplo el ingreso mínimo vital, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces claro, veíamos que certificados específicos que se le pedían, documentación específica que tenía que ser tramitada a través del ayuntamiento, no podían y no iban a llegar en plazo. Entonces pues hemos decidido pues hacerlo, tanto el compañero Tino Denis como yo, pues ya lo hacíamos, llevamos haciéndolo un tiempo, pues bueno, pues ahora pues lo hemos hecho público para que todas aquellas personas que lo necesiten pues puedan recurrir a nosotros, ¿no? Y el problema que nos estamos encontrando, y lo he planteado en las comisiones y he pedido por favor y en la Junta de Portavoces que agilicen esa situación, es que nosotros pedimos esa documentación, además actuamos como representante de ese ciudadano, y que esa documentación pues se nos sea remitida a nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen correo,
porque luego no las pueden imprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, para hacer todo el proceso, o sea, que al final el ciudadano se vaya con el certificado en la mano, que es de lo que se trata. Entonces, ahí es donde nos encontramos problemas. Nos notifican que el certificado se ha emitido, pero no nos mandan el certificado. Con lo cual, los plazos no se van a cumplir. Si antes no se cumplían porque se le daba cita, pues algunas con posterioridad a la fecha de finalización de la petición de ayuda, ahora pues porque el certificado no va a llegar en tiempo y forma, ¿no? Entonces, yo lo planteé en la Junta de Portavoces que por favor, o sea, yo sé que no es responsabilidad de los trabajadores, evidentemente el personal de servicios sociales es el que es. Uh-huh. Y que no se le puede pedir a un número determinado de personas que hagan el trabajo de una plantilla que debería ser 20 veces superior en número, ¿no? Está claro, no es responsabilidad de ellos. Pues que pusieran personal, que lo buscaran, que lo sacaran de debajo de las piedras. Alguna manera tiene que haber para poder dotar a esa área de personal de manera transitoria hasta que todos estos procesos de pedidas de ayudas, de plazo, pues se cumplan y la gente pueda acceder a la documentación que necesita para poder tramitar esas ayudas, ¿no? Yo no sé si nos van a hacer caso o no. Yo te puedo decir que yo no recuerdo ahora cuántas certificaciones he hecho yo como representante, igual que mi compañero, y creo que me han enviado, creo que 3 o 4 certificados nada más, ¿no? Entonces, la gente nos llama y nuestra respuesta es, el trámite está, el acuse de recibo como que se solicitó y en la fecha que se solicitó está, pero el documento no está. Entonces, hemos pedido que eso se agilice y que busquen fórmulas para poder responder a la gente en tiempo y forma, porque a mí me parecería grave que por culpa de una administración, una persona que no tiene ingresos de ningún tipo, uh-huh, se quede sin uh-huh poder acceder a una ayuda a la que tiene derecho. Me parece grave, ¿no? Gravísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, los responsables tienen que poner solución y solución ya. Efectivamente, doña Soledad, se nos ha echado el tiempo encima, nos queda un minuto y me gustaría también preguntarle por cómo ha llevado esa campaña de recogida de material escolar, de esta nueva vuelta al cole, algo extraña. Pues algo extraño en cuanto a los tiempos, ¿no? En otras ocasiones pues ya estábamos en los coles repartiendo material, pero este año como los coles han empezado, pues, por todo el protocolo que llevan, tienen que llevar a cabo y demás, pues estamos arrancando ahora con algunos coles con los que ya me he puesto en contacto y bueno, la próxima semana será una semana de mucho trabajo en ese sentido, las 2 próximas semanas, ¿no? Y esperamos pues que en esas 2 próximas semanas liquidar pues todo ese tema y concluir con la campaña. Por eso te digo, rara en cuanto a los tiempos, ¿no? Pero positiva, muy positiva, creo que el trabajo que se está haciendo es bastante bueno y que vamos a seguir haciendo ese trabajo 1 año más, 2 y 3, lo que haga falta. Y que ahora, este año, con más hincapié, porque evidentemente la situación de la población ha empeorado, ¿no? Por lo cual las necesidades son mayores. Efectivamente. Doña Soledad Hernández, un placer tener en esta casa y acercarnos la actualidad de la gestión o la política que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Telde. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Oye, ya sé que estoy fuera de tiempo, pero tengo una duda. ¿Cómo se celebró el Día Internacional del Alzheimer con el Centro de Alzheimer cerrado? ¿Se celebró? No sé si te respondo a la pregunta. Mundialmente se celebró. Mundialmente sí. Ahora no sé si en el mundo está Telde. ¿Telde está en el mundo? No, Telde no está en el mundo. Evidentemente, en el momento en el que nos encontramos que en un centro de ese tipo Doña Soledad Hernández, un placer. Gracias por estar con nosotros. Cerramos esta entrevista con la concejala y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Telde, doña Soledad Hernández. La verdad que son datos que nos ponen sobre la mesa y hay datos preocupantes, ¿no? Volvemos a la historia. ¿Se acuerdan ustedes la historia de una subvención que se le pide? No, una inversión, no fue una subvención, una inversión que se pide para hacer un edificio, para hacer unas instalaciones deportivas, cultural, que al final es unas instalaciones municipales que en el ayuntamiento, pues a lo mejor estamos haciendo lo mismo con la guardería y las escuelas infantiles. Mamma mía.
el día que alguien se ponga en su sitio y diga devuelvan todo el dinero, alguien tendrá que responder. Y espero que sea con patrimonio de los que gestionan, no con el pueblo, que ya estamos más que quemados de pagar las meteduras de pata o los desconocimientos, sobre todo políticos. Nos vamos, le dejamos con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.